atreverías a entrar con tu edad a una obra de teatro para niños? Muchas veces las mejores experiencias de viaje son inesperadas y hoy quiero compartir contigo una que se desarrolló en un lugar que muchos adultos suelen pasar por alto. Nos encontramos en el Teatro Estatal de Títeres de Ruse, en Bulgaria. Antes de ver en detalle el teatro, te comparto la experiencia, desde nuestra llegada hasta lo que vimos dentro, en una visita llena de sorpresas. Si aún llevas ese niño interior en tu corazón, acompáñame en este recorrido. Sean todos bienvenidos. En Bulgaria, la cultura teatral se respira en cada ciudad a la que llegas. Así que, ¿por qué no explorar un teatro de títeres en Ruse? Al cruzar sus puertas, llegas a un sitio muy amigable. Cada rincón está decorado con ingenio, desde los títeres en la antesala hasta los colores en paredes que anticipan que la magia está por venir. Esas pequeñas sorpresas nos llevarán a un mundo donde los niños son el público privilegiado y donde los títeres han conquistado corazones durante generaciones. Y es que la tradición de los títeres en Bulgaria es rica y reconocida. El teatro que visito hoy comenzó en 1955 como un grupo aficionado y con el tiempo llegó a convertirse en teatro estatal en 1960. Desde 1965 ocupa esta majestuosa casa, patrimonio histórico que inicialmente albergó la administración del servicio ferroviario. Es admirable ver cómo un lugar con tanta historia se ha transformado desde hace más de 60 años para ser un referente cultural en la región. La idea de venir al teatro comenzó al pasear libremente por Ruse. Desde el exterior, un cartel anunciaba una función matinal para niños. Sin planes concretos, decidimos entrar y esa decisión nos llevó a descubrir un espacio llamativo, decorado y donde encuentras en cada figura creatividad e imaginación. Mientras veíamos los pasillos, observamos a familias interactuando con adorables títeres decorativos, aumentando así la expectativa de ver la obra infantil en el teatro. Al ingresar a la sala me sorprendió su diseño pensado para los más pequeños. Con capacidad de 166 espectadores, asegura que todos estén cómodos, con asientos que se pueden elevar un poco para que los niños disfruten de la obra sin obstáculos. Hoy veríamos Masha y el oso, una historia clásica que siempre trae alegría a las familias. La emoción en el aire era palpable mientras las familias tomaban sus lugares. Con el comienzo de la función, la magia se desató. Niños y adultos se sumergen en una obra llena de momentos graciosos. La historia cobraba vida ante nuestros ojos, con una animación excepcional y una marioneta gigante que encantaba a todos. La música y coreografías van recreando cada momento y me transportan a una infancia lejana. Y aquí, aunque no entendiera el búlgaro con el que se contaba este cuento, por las acciones de los títeres, no tuve problemas en entender esta historia. Al finalizar la obra, no fue el final de esta aventura. Con curiosidad me acerqué a los responsables del teatro, que tras una breve conversación se nos ofreció un tour exclusivo. Descubrimos que en este teatro trabajan 32 talentosos profesionales que hacen arduamente labores para llevar estas historias fantásticas de títere a la vida.
y fue aquí donde comenzó realmente nuestro recorrido por el desconocido mundo detrás del Teatro de Títeres Estatal de Russe. De paso, es justo agradecer a la encargada de marketing quien nos guió con mucha amabilidad. Durante el recorrido vimos los cuartos destinados a los artistas, donde pasan largas horas afinando sus habilidades. Este espacio no es solo un teatro, es donde la pasión se encuentra con la dedicación para lograr producciones de alta calidad. Tanto es el compromiso de quienes trabajan aquí que es usual tener jornadas de actividad tan largas que incluso llegan a dormir en el propio teatro. Cada rincón en este edificio tiene un propósito. En los talleres, por ejemplo, se diseñan vestuarios, se crean nuevos títeres y se construyen escenografías que hacen posible la magia de cada obra. En este circuito de cuartos pude ver cómo se conecta el equipo creativo con el escenario, creando un ambiente propicio para la innovación. Justo aquí llegamos al escenario y ver lo que pasa detrás de las cortinas, en lo que comúnmente se conoce como el backstage, fue una experiencia reveladora. El lugar está organizado con precisión, preparando todo para una próxima función. Cada elemento en su lugar, listo para cobrar vida de forma sincronizada. La esencia de la dedicación de este equipo es palpable en cada acción que realizan. Siguiendo este recorrido por esta casa centenaria de la que les recuerdo data de 1878, descendimos a una parte menos conocida del teatro, el subsuelo, que alguna vez fue usado como una prisión. Este pasillo oscuro contiene objetos de utilería a la espera de nuevas producciones. Lo que para muchos podría parecer un espacio olvidado, es una parte crucial de la rica historia de este edificio. Cambiando el panorama, en la parte superior encontramos las oficinas administrativas, un espacio donde se planean los futuros espectáculos. Estos cuartos no solo son administrativos, están decorados con marionetas y recuerdos de una historia rica en arte. Aquí se siente la conexión continua entre creatividad y planificación, y da gusto encontrar sitios así donde se respira arte, creatividad, y todo recuerda aquí que el trabajo es más que eso, es seguir alimentando la imaginación en niños y grandes. En la ruta encontramos un gran salón que guarda con amor y algo de nostalgia a los títeres retirados. Estos personajes que han sido parte de numerosas historias podrían convertirse en una exhibición en el futuro. Es un espacio donde los recuerdos se encuentran y en palabras de quien nos acompaña, cada figura de estas cuenta el desarrollo de cada montaje con sus esfuerzos y satisfacciones. Un espacio que espera con paciencia que algún día todo aquello que está aquí se organice en una pequeña galería para mostrar a los visitantes. En estas oficinas administrativas descubrimos también que el teatro ha ganado múltiples premios y ha recorrido medio mundo, presentando sus obras en Asia, África y Europa, con estatuillas y reconocimientos en las estanterías. Cada mención es un recordatorio de impacto que tienen en la escena internacional. Historias que han cruzado fronteras
y continúan inspirando con un lema que describe el espíritu del teatro que dice: creemos un mundo para niños, mágico y lírico, onírico y dinámico. Como curiosidad y mientras seguía viendo demás espacios culturales, me sorprendió saber que este teatro también presenta obras para adultos y eso ocurre cada jueves. Este enfoque diversificado demuestra su adaptación a los tiempos. Además, su presencia en Internet y revistas artísticas mantiene viva la cultura entre las nuevas generaciones, por lo que si quieres saber qué se presenta en este teatro, solo es dar clic y ver su programación en las redes sociales. Y si creen que venir a este teatro de títeres vale una fortuna, les comento que este es un excelente plan tan económico que pueden ver una obra con precios accesibles de alrededor de 5 euros por persona y 7 por familia, por lo que este lugar hace que el arte sea accesible a todos, un esfuerzo necesario para cultivar un amor por la cultura y el arte en la comunidad. Precios que por cierto son bajos en Bulgaria, porque el país aún subsidia en medida posible de todos estos sitios culturales. Viajar, como les he mostrado en muchas historias, va más allá de ver paisajes y caminar, y puedes hacerlo también de esta forma, visitando y apoyando de muchas iniciativas culturales que le dan más opciones de ocio a una ciudad. De esta visita aprendí que más allá de disfrutar de una obra de títeres, este lugar es símbolo de cómo la cultura transforma comunidades. Te invito a explorar y apoyar estos espacios culturales, ya sea en tu ciudad o a otras a las que vayas, porque el arte cuenta, la cultura dignifica y este teatro es un refugio perfecto del ajetreo digital. Y así, desde el Teatro Estatal de Títeres de Russe, en medio de este amable panorama de títeres que parecen cobrar vida y donde la imaginación florece entre padres e hijos, voy cerrando esta bonita historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir en detalle ciudades y lugares que muy pocos se aventuran a explorar en profundidad. Espero verte pronto en más recorridos y aventuras. Por ahora reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.